Hola, hoy en nuestra materia de victimología tocaremos el tema de victimología y el derecho penal. La presente investigación es gracias y con la ayuda del maestro en la materia, Isaías Cintora Villafuerte, y su ahora expositora, Yedid Montesinos. Comenzando a estudiar la victimología, nos llama la atención el desinterés que a través de la historia han tenido las ciencias penales por la víctima. La Escuela Clásica de Derecho Penal centra su interés únicamente en el delito como ente jurídico e importa más básicamente el hecho delictuoso y justa retribución al responsable del mismo. Le interesa el nivel conductual y se desinteresa por el nivel individual, es decir, se centra en el delito, dejando en segundo plano al delincuente y por último a la víctima. Beccaria inicia la escuela clásica que hace mención a la frase "observa al derecho", mientras que en la escuela positiva, iniciada por Lombroso, hace mención a la frase "observa al hombre". El criminal es estudiado, protegido, tratado, clasificado y sancionado, y en tanto la víctima es escasamente mencionada. La víctima pasa excepcionalmente al olvido y solo logra quedar en la historia en crímenes insólitos o magnos. Ahora veamos cuáles son los precursores de la victimología. Uno de los precursores de la victimología es Lombroso. En su libro Crimen, Causas y Remedios hay un par de párrafos sobre indemnización a la víctima, atacando la fuente misma de ciertos delitos. Menciona que el juez debe fijar la compensación y asegurar los bienes del detenido. Rafael Garófalo escribe un libro sobre los que sufren por un delito. ¿Y crees? Que afirma que la víctima ha sido ignorada, abandonada y denigrada de la literatura, pues se da mayor prioridad al criminal que a la víctima. Como primer tratadista de la victimología, se menciona al profesor Benjamin Mendelssohn, que podría ser considerado el creador de este campo de conocimiento científico porque crea algunos conceptos y definiciones victimológicas e intenta una primera clasificación de las víctimas. En México, hemos tenido un gran desarrollo victimológico en la teoría y en la práctica, que se inicia con las discusiones sobre la reparación del daño y los primeros estudios de las víctimas en los años 30. En los años 60 se inician los primeros estudios propiamente victimológicos por Rodríguez Manzanera, y en la década de los 80 se fundó la primera cátedra de la victimología, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, para realizar investigaciones sobre las víctimas. Concebimos a la victimología como el estudio científico de la víctima, y entendemos por víctima a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión propia o ajena o por caso fortuito. El objeto de estudio de la victimología es en primer lugar la víctima, y se construye en tres planos. El plano primordial sería biopsicosocial, el sujeto puesto frente a todos los factores que lo estimulan a convertirse en víctima. El plano criminológico, sobre el cual el problema de la personalidad de la víctima está en relación biopsicosocial solamente con el conjunto de los problemas de la criminalidad. Y el plano jurídico, el cual consideraría a la víctima en relación con la ley, sea esta penal o bien civil, para los casos de resarcimiento de los daños por ella sufridos. La victimología y el derecho penal. Así como del derecho penal se desprende la criminología, de la criminología se desprende la victimología. Por ello, la victimología está íntimamente relacionada con el derecho penal. Uno de los temas de derecho penal que tiene una gran afinidad con la victimología es el sujeto pasivo del delito. El derecho penal, por su parte, ha sido punto de partida para varios estudiosos de la victimología, que han aprovechado los esfuerzos que los juristas han realizado para precisar quién es el sujeto pasivo de cada delito. El derecho de la reparación del daño al ofendido es otro problema desarrollado por los juristas y que ha repercutido en el conocimiento victimológico. El derecho ejecutivo penal ha tenido un desarrollo notable en el país en los últimos años, saliendo del estado materialmente legal en que se encontraba. En muchos aspectos, el avance del ejecutivo penal se debe al estudio victimológico realizado en las prisiones y otros lugares, la ejecución de pena. La victimología ha tenido un impacto notable en la legislación penal, desde cambios importantes en la normatividad sustantiva y procesal, la elaboración de leyes especiales de auxilio, protección y justicia a las víctimas del delito, hasta llegar a lo que hoy denominamos derecho victimal. Así, en diversas partes del mundo se ha logrado disminuir la diferencia entre la ley civil y la penal,
Se han buscado formas de reconciliación entre víctimas y criminal y no solo el castigo de este último. Se han cambiado las reglas de evidencia dando mayor participación a la víctima. Se ha reevaluado el concepto de crimen sin víctima. Finalmente, y concluyendo con nuestro tema, es necesario aclarar que las relaciones entre victimología y ciencias jurídicas no se reducen solo al campo penal, sino que se amplían a otras ramas del derecho. Como bibliografía para hacer esta exposición, utilizamos el libro de Victimología, el estudio de la víctima, del autor Luis Rodríguez Manzanera. Y de antemano solo me queda agradecerte el tiempo y la atención.